Hola a todos, un fuerte saludo y muchas gracias por estar aquí nuevamente escuchando este video que lo encuentro muy interesante y lo encontré muy interesante todos estos temas. Espero que al compartirlo con ustedes también pueda compartir yo mi fascinación por los dioses de las estrellas, por los que llamamos extraterrestres y lo que nuestras antiguas civilizaciones le llamaban dioses. Bueno, entonces en el último video estaba hablando en la última parte sobre en el lenguaje sumerio, donde la palabra Utu es la palabra que significa sol. En sumerio, Utu significa sol. Y se sabe que de acuerdo a estas tablas que encontraron existió ese dios que se le llamaba Utu. Y como les estaba diciendo, en el Akkadian, o en el tiempo de Akkadian, Utu pasó a llamarse Shamash. Entonces de Utu pasó a Shamash, pero hoy en día en el hebreo se pronuncia como Shemush, que es exactamente lo mismo, es sol. Y esta fue la primera vez en la historia que se ha encontrado escrito que un dios se convierte en un objeto celestial, o el sol o una estrella, un símbolo astrológico también, que los astrólogos lo utilizan para hacer sus lecturas o lo que sea que ellos hacen. Bueno, no sé si muchos de ustedes conozcan, pero hay un investigador, no sé si él ya murió o no, pero esto fue hace muchos años atrás, Samuel Noah Kramer. Después de muchos años de investigar esta civilización antigua de la Sumeria, él encontró muchas cosas muy interesantes e importantes que en esos tiempos, en el año 3600 BC, no tenían por qué saber. Eso es hace como 5000 años atrás o 6000 años atrás. Ellos no tenían por qué saber estas cosas. Aquí mencionaré unas de las cosas que ellos o que este señor encontró en las tablas. Bueno, se sabe que los sumerios tuvieron las primeras escuelas de educación. Entonces, escuelas existían en ese tiempo donde educaban la gente. Los primeros congresos existieron. Hay evidencia de que el rey enviaba a sus soldados o a sus súbditos a hacer guerras en contra de ya sea otros dioses o personas humanas. Y como muchos de ustedes han visto películas de esos viejos tiempos en los castillos, donde se ve que siempre cuando van a la guerra, el rey tiene que dar la aprobación para que vayan a la guerra. Y en estas tabletas se encontró la evidencia de exactamente lo mismo, que el rey tenía que dar la aprobación para que fueran sus soldados o súbditos fueran a la guerra. También se encontró que ellos tenían sistemas de reducción de impuestos. ¿Para qué vamos a tener o para qué ellos van a tener un sistema de reducción de impuestos en ese tiempo? Esto es increíble. Ellos también encontraron evidencia que manejaban códigos de ley. Ellos tenían su propia ley que la gente tenía que seguir. También se encontró que castigaban los crímenes, las cosas malas, la maldad, que las personas o humanos o seres hacían en ese tiempo, eran castigados. Entonces la gente tenía que seguir las leyes. Existe la evidencia también que ellos pasaban la corona, precedentes de la corona, para aquellas personas que no sepan y bueno, los que saben, cuando en la antigüedad en el Reino Unido todavía tenemos la reina, el príncipe y bueno, toda esa cosa que la verdad no encuentro para qué, eso es simplemente turismo. Pero en los tiempos de antes esto era algo muy en serio, porque estos reyes eran los gobernantes, eran los que gobernaban el pueblo. Entonces, según la ley, se dice que el primer hijo, y si es varón, este era el presidente de la corona, este sería el rey, no la hija, no el hijo menor, el hijo hombre, varón, mayor.
Claro está que ahora aquí en el Reino Unido ya han cambiado, puede ser una mujer, un hombre, no sé, en países como España o otros sitios donde exista la corona, realmente no sé, pero esto ya ha cambiado un poco, pero en la época de Sumeria se encontró que había precedentes de la corona. También hay muchos escritos sobre la agricultura y enseñan, haga cuenta como tipo artículo para saber o enseñar a las demás personas cómo hacer la agricultura. Hay también tabletas que hablan de la medicina. Hay tabletas que hablan de jardinería, con trucos y nos enseñan cómo hacer la jardinería y todas estas cosas que son sorprendentes. Jardinería en el tiempo de la civilización de Mesopotamia, en la civilización de los sumerios. ¿Para qué jardinería en ese tiempo? También se encontró los etios. Etios son las ideas morales de una persona o de un pueblo. Entonces, estas fueron las primeras ideas morales que se han encontrado en la historia. También en muchas de esas tabletas se encontraron discusiones de cómo el planeta vino a ser, cómo nació el planeta y nosotros aquí, ¿por qué nosotros llegamos aquí? Y bueno, en el video ya explicaré por qué ellos dejaron esto muy bien escrito. Así que usted podrá escuchar un poco más sobre esto. También en esas tabletas ellos encontraron los primeros proverbios y los dichos. También se puede encontrar que la gente trabajaba, habían trabajos. Entonces, estos son solo unos pocos de los sistemas que ya existían en esa época de los sumerios, de Sumeria. Y es totalmente increíble porque muchos de estos sistemas nacieron hace muchos años atrás, pero no en un milenio atrás o 2 milenios atrás. Esto realmente no es que no cabe en la cabeza, pero la evidencia está escrita. Ahora aquí es donde se pone un poco más interesante. Los sumerios hablaron del primer Noé. Muchos de ustedes conocemos la historia de Noé y el inundamiento. Muchas personas hablan de estas historias y bueno, hasta en la Biblia podemos encontrar esa historia. También podemos encontrar la primera historia de la resurrección. Y en esas tabletas se encontraron historias muy parecidas a la inundación, como también la historia de la resurrección. Entonces, ya también hablaremos un poco más de eso. También se encontraron las primeras bibliotecas en la época sumeria, bibliotecas. Es increíble. Estas tabletas nos dan la evidencia que la gente en ese tiempo hablaban de paz, hablaban de armonía, pero también de destrucción, de guerras y liberación. También hablaba de una mujer o mujeres que le cantaban una canción de cuna a sus bebés para que se durmieran. Y en una de las tabletas actualmente está escrita cómo iba la canción de cuna. Cada una de estas tablas tenían la firma del autor al final de la tabla de la persona que lo escribió. En los tiempos antiguos, en esos tiempos, un escritor, alguien que escribía en las tablas, el esfero no existía, la tinta no existía, era alguien especializado, era un escritor, era ese escritor especializado para escribir en esas tabletas de arcilla o de barro. Y era una profesión muy respetada y muy bien vista. Ellos escribían todo al pie de la letra, lo que el rey les decía, ellos escribían. El escritor era una parte esencial en esos tiempos para así mantener la comunicación entre el rey, el pueblo y asimismo mantener a esa civilización informada.
Y claro está, para dejarnos la historia ya muchos y muchos años, milenios después. Esta foto es una tabla sumeria matemática que está en el Museo Británico de Londres, en The British Museum. En este caso, ellos hacían estas operaciones para saber si un padre moría, qué herencia le quedaba a cada miembro de la familia. Asimismo se dividían todo de acuerdo a las posesiones que ese miembro o ese padre que fallecía tenía, para dividir todo correcto como se debía entre su familia. Si quizás vendían una parte de su tierra, entonces la utilizaban para dividir qué parte es la que vendo, qué parte es la que me queda. Y al igual en esta foto se ven las instrucciones que les indicaban cómo ellos tenían que hacer estas operaciones. Estas son operaciones de matemáticas que existían en esos tiempos. Como ustedes pueden notar aquí, aparece de nuevo el número 3600. 3600 se dice más o menos, como yo les dije, que fue más o menos que la civilización de los sumerios existía 3600 BC. Claro está que puede ser más, puede ser un poquito menos, pero es más o menos 3600. Pero tengan mucha atención, pongan mucha atención a este número, recuérdenlo, 3600. Bueno, más adelante ya entenderán por qué les estoy diciendo que lo tengan muy en cuenta. Y los sumerios tenían un símbolo especial para representar este número 3600. Y este es la manera o la foto de cómo ellos representaban ese número 3600. Bueno, aquí está el sistema matemático que los sumerios utilizaban. Y era algo muy inusual, diferente. Este sistema se basa en el número 60. Yo sé, no soy muy buena en matemáticas, nunca lo fui, nunca lo he sido y quizás nunca lo seré. Pero trataré de explicar un poco aquí sobre esto. Bueno, este sistema se basaba en el número de 60, pero ellos hacían estas operaciones en una combinación de números de 6 y 10. En nuestro sistema de números decimales, cada paso se puede lograr si multiplicamos un número por 10. En el sistema matemático del Sumeria en esos tiempos, los números se incrementaban por una multiplicación alternativa. Primero por 10, después por 6 y después nuevamente por 10. Exactamente, es complicado, pero sí. Si no pueden captarlo bien, vuelvan a retrasar un poquito el video y escuchan atentamente. De esta manera, o esa manera de multiplicar, ha dejado a los escolares de matemáticas, los profesores, los expertos de matemáticas, los ha dejado perplejos, confundidos, porque es una manera, como lo dije, muy inusual. Podemos comprender de dónde proviene el número 10, como contar los dedos de nuestras manos. Sabemos que tenemos 10 dedos. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron el número 6? La verdad, confuso. Les daré un ejemplo para que puedan comprender un poco más. Entonces, 6 multiplicado por 10 es igual a 60. Pero si multiplicamos 60 por 6, es igual a 360. Ellos son los que desarrollaron por primera vez lo que conocemos hoy en día como los 360 grados de un círculo. Si ustedes cogen ese 360 y lo multiplican por 10, el resultado es 3600. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran ese número en cuenta? 3600. Y síganlo teniendo en cuenta porque vamos a hablar de algo muy, muy interesante con ese número.
De nuevo, este número es relevante para los sumerios. ¿Por qué? Curioso. Este sistema sumerio lo utilizamos hoy en día y sin muchos de nosotros darnos cuenta que lo estamos haciendo. Siempre cuando compramos un pan o compramos frutas o se compra o se vende, ya sea lo que sea, cuando vamos a comprar cosas por mayor, nunca pedimos algo menos que una docena. Decimos media docena o una docena. Una docena es 2 por 6, 12. Ahora, ¿cuántos meses hay en el año? 12. 2 por 6, 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿Cuántas horas hay en el día? 24. Eso es 4 por 6. Pero originalmente teníamos 2 doble horas. Lo que pasa es que lo cambiaron. Teníamos 2 largas 12 horas. Pero esas horas eran mucho más largas que 12 horas, lógicamente. Y a medida que pasó el tiempo, estas 2 largas 12 horas fueron cambiadas después a 24 horas. Así que eso es solo un pequeño ejemplo de cómo hoy en día seguimos utilizando ese sistema matemático de la Sumeria. Hasta nuestro calendario lo usamos. Cuando manejamos el tiempo, cuando medimos algo. Estamos trabajando con esa tecnología o esa amplia sabiduría que ellos tenían en esos tiempos. Y en ese sistema se usaba el hexagimal y utilizaban los 60 y los 12, que parecen ser más fáciles de utilizar, tenían menos fracciones y podían hacer operaciones con grandes números. Y ellos desarrollaron este sistema por razones muy obvias. Los necesitaban para poder hacer calculaciones de números gigantescos y con exacta precisión. Cosas que no se suponen que deberían saber en ese tiempo. Ellos no necesitan saber sobre calculaciones gigantescas de millones y millones de números, porque se supone que es una civilización mucho más antigua que la que nosotros. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el planeta Tierra tambalea cada 25.920 años aproximadamente. El eje de la Tierra no es perfecto, lo sabemos, no es que sea liso y el planeta Tierra ya da vueltas cada 365 días perfectamente. Entonces siempre tambalea y se dice que tambalea cada 25.920 años. Pero lo que causa la atención es que, bueno, ahora estamos se dice que estamos en la época de Acuario, pero cada signo del zodiaco se dice que toma 2160 años para que pase de una casa a otra. Y ahora, si ustedes multiplican el número 12 por 2160 años, nos da el número 25.920. Entonces, esto es una gran evidencia que nos dice que los sumerios tenían esa información y ellos la sabían y sabían cómo hacerla. Lo dejaron escrito. Es que más evidencia escrita y evidencial y visual no pudieron haber dejado. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué una civilización tan antigua tenía una información tan avanzada? En la época de Egipto estaban en la era de Tauro, según las calculaciones, y ¿no les parece extraño que en sus jeroglíficos hayan muchos toros o seres que parecen toros?
Y estamos, si no estoy mal, como le dije, hay unas personas que dicen que todavía estamos en Piscis y que ya estamos entrando a la era de Acuario, aunque muchas personas dicen que ya hemos entrado a la era de Acuario, de acuerdo a muchas personas no se ponen de acuerdo. Pero se dice que en ese tiempo en Egipto se veía muchos toros en su lenguaje, en sus jeroglíficos. Entonces, la pregunta es ¿por qué necesitaban tener un sistema matemático tan avanzado? ¿Para qué? Para poder hacer las calculaciones astronómicas. Ellos estaban calculando números gigantescos de cifras de billones y billones de números. Cifras de 12.960.000 en el año 3600 BC. ¿Quién necesitaba este tipo de números o de calculaciones en esos tiempos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenían que calcularlo? Ellos trabajaron con el número de 12.960.000 y lo reducieron hasta el número más pequeño posible. Y un hombre llamado Hernán Borat Hilprecht, espero lo haya pronunciado bien, que nació en julio 28 de 1859 y murió en marzo 19 de 1925, descubrió que ellos hicieron esto porque estos números y calculaciones tenían que ver con el zodiaco, los signos del zodiaco. Y es claro que ellos no pretendieron saber mucho, como hoy en día cuando hay algún descubrimiento hasta pueden recibir un premio Nobel. Ellos eran muy modestos y descubrieron un sistema matemático extraordinario. Ellos lo atribuyeron, los sumerios atribuyeron esos conocimientos, no dijeron, mire, este soy yo y yo soy famoso porque es que yo hice esto. No, ellos atribuyeron sus conocimientos y la sabiduría a los Anunnakis, los que ellos llamaban sus dioses, aquellos que vinieron del espacio a la Tierra. Y la palabra Anunnaki, para las personas que no sepan, o en este caso que sea algo nuevo para ustedes, traducida en el español es aquellos que del cielo llegaron a la tierra. Entonces, para ellos, para los sumerios, los Anunnakis eran considerados como un dios. Es que en su lenguaje en ese tiempo, ellos no sabían cómo describir eso, así como vemos la lengua tan diferente como la gente hablaba en los 1800 a los 1700 y ahora como hablamos es totalmente distinto. Y ellos en ese tiempo no podían describirlo, lo único que podían describir era alguien que vino del cielo y llegó a la tierra. Entonces, aquellos que del cielo llegaron a la tierra. Ahora, esos números de esa civilización fueron descubiertos por la antigua Grecia, gracias a las tablas que ellos dejaron evidencia, los cuales los griegos lo aprendieron, y en varias tablas sumerias se encuentran algo que no tienen o no tiene por qué estar en ese tiempo. Porque esa información tenía que existir en ese tiempo, es que es imposible, ¿no? Si realmente lo pensamos de esa manera, hay muchas cosas que la gente de los 1800, 1600, 1500 no sabían que hoy en día sabemos. También esas tablas ni las mencionan en los libros de historia de nuestro planeta. Cuando estudié, la verdad, poco aprendí de esta civilización sumeria, pero en ningún momento si me hubieran dicho que habían tabletas y extraterrestres, yo creo que hubiera dedicado toda mi primaria y secundaria y universidad a estudiarlos, que es fantástico. Así que esto no se puede encontrar en los libros de la historia de nuestro planeta, en los libros de educación, de nuestro sistema de educación.
Aquí están los nombres del zodiaco que los sumerios crearon junto con los animales que representaban cada signo y cada ciclo. Esa es otra cosa que los sumerios inventaron y nuevamente la evidencia está en las tablas que ellos dejaron. Por ejemplo, Apsin se traduce aquel padre que peca o pecó, que es el signo de Virgo. Gertat, el que agarra o el cortador, que es Escorpión. Simba Anna, que es la fe celestial, que es Libra. Y bueno, así no hablaré de todos, pero así sucesivamente. Evidencia, los sumerios y los Anunnakis, gracias a los Anunnakis es que los sumerios se aprendieron de estos signos del zodiaco. Los signos del zodiaco provienen de los sumerios, es que más evidencia de a dónde. Y esta información fue heredada, como ya lo dije, de los Anunnakis. Muchas personas que estudian y saben de astrología y matemáticas, y a pesar de que hay evidencia concreta de que el sistema matemático fue inventado por los sumerios, según los textos y los libros de nuestra historia, en la educación, en nuestros sistemas de educación de las antiguas civilizaciones, Babilonia fue el que los inventó. No fue Babilonia, fue la civilización de Sumeria, los sumerios. Y le están robando prácticamente, nos están robando la historia. Nos están diciendo mentiras porque Babilonia no los creó. No, ellos los encontraron, los adaptaron y ellos los practicaban. Pero no, Babilonia no los descubrió. Ya estaban descubiertos. Ya les habían enseñado. Ya lo sabían. Ellos heredaron esos conocimientos de los Akkadians. Y los Akkadians lo heredaron de los sumerios. Y los sumerios de los Anunnakis. Y esto se sabe porque las tablas que crearon en la Babilonia, porque en Babilonia también sabemos de la historia de la Babilonia, gracias a la evidencia escrita, tangible y visual que ellos dejaron. Estas tabletas que fueron encontradas en Babilonia se compararon con las tablas más antiguas que encontraron y las tablas originales. Eran como si ellos hubieran copiado lo mismo de estas tablas originales. Y esto se pudo comparar. Se compararon ambas tablas de tiempos de los Babilonia y Sumeria. Ahora, como ya expliqué antes, recuerden que expliqué que el lenguaje o los dibujos de una época de Sumeria a otras eran totalmente distintos. Es como el lenguaje que utilizamos hoy en el 2016 es distinto al lenguaje que utilizamos en el 2000, es distinto al lenguaje que utilizamos en los 90, es distinto a los 70 y así sucesivamente va cambiando. Entonces, estos dibujos, estos jeroglíficos, estas imágenes cambiaron a medida que pasó el tiempo, a medida que pasaron milenios. Y gracias a esto es que se puede permitir, porque saben comparar, esta tabla viene de esta época y esta viene de esta época. Así fue que compararon las tablas y supieron cuál es la original. Y bueno, no solo eso, pero también ellos hacen investigaciones, ¿no? Para saber más o menos de dónde proviene el material de esa cierta tableta. Así que todo esto permite que ellos hagan comparaciones y lleguen a la conclusión que les estoy presentando hoy. En esta foto pueden ver lo que se llaman sellos o cilindros. Esto es como los cilindros parecen. Y cada cilindro que han encontrado están escritos en el lenguaje que le llaman lenguaje cuneiforme. Nadie sabe por qué ellos crearon estos cilindros, cuál era el propósito de estos cilindros, pero se sabe que ellos lo utilizaban como negativos. Hagan cuenta, si se pone una tinta en ellos y se rueda sobre un papel, negativo o lo que está allí impreso en ese cilindro quedará impreso o esculpido en el papel.
Si vemos este dibujo podemos ver 4 personas tomando cerveza con un pitillo. Y sí, ellos en ese tiempo, los Anunnakis, tanto como su generación que ellos crearon los sumerios, solían tomar cerveza. En sus tablas se encontraron más de 400 diferentes recetas para hacer cerveza. Ellos amaban la cerveza. Ahora sabemos que esta es la Tierra y la Luna. Esta parece una estrella, pero tiene 8 puntas. Entonces, por tener 8 puntas se cree que esta es Venus. Aquí está Marte, aquí está Júpiter y este es Saturno. Y sí, Saturno tiene aros. ¿Cómo sabían que Saturno tenía aros? Bueno, no sé ustedes, pero yo no creo que en ese tiempo los telescopios existían o existieron en ese tiempo, o alguien se inventó los telescopios, no creo. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para saber que Saturno tenía esos aros o esos ejes? Esta es una pieza de evidencia excelente, buenísima. Lo que es inusual también es el pitillo en el que ellos parecen estar tomando la cerveza. Porque si ustedes se dan cuenta, el pitillo parece estar en el medio de Marte y Júpiter. Pero, ¿qué es lo que está en la mitad de estos dos planetas? ¿Qué es ese pitillo? Bueno, este es el cinturón de asteroides. Puede ser que dibujaron esto por casualidad. Puede que sí, puede que no. Pero las coincidencias son muchas. Este es otro de los cilindros. Se pueden ver unos dioses encima de unos animales con apariencia humanoide y el humano se ve parado en el piso normalmente, caminando normalmente en el piso. Los dioses encima de los animales es un símbolo de superioridad, ya que sí, son sus dioses. En esta parte podemos ver un disco o un platillo volador, que es muy popular hoy en día, ¿no? Pero un platillo volador en esos tiempos. Aquí se ven 7 punticos, una estrella de 8 puntas y una luna creciente. Ahora, si se fijan en este artículo aquí, que está en el medio de este platillo o esta cosa aquí, y aquí tenemos esta mujer con algo que parece como una garra, que se cree que es una herramienta médica, que ha sido descubierta también en otros dibujos que ellos han dejado. Y se utilizaba, según ellos, para cortar ombligos umbilicales. Estos 7 puntos o círculos, según la arqueología, por muchos años, se cree que son los Pleiadianos, las 7 hermanas. Sakaraya ha sido el primero para decir que la Tierra es actualmente el 7º planeta. Quizás para muchos de ustedes esto no tiene sentido, porque nos dicen que nosotros somos el 3er planeta después del Sol. Pero ya explicaré más adelante por qué se cree que este planeta es el número 7, no el número 3. Cuando Sakaraya dijo esto, muchos científicos se totearon de la risa. Lo llamaron loco. Esta foto es otra pieza arqueológica muy importante, es bastante antigua. Y aquí es esta escultura, en esta escultura se puede apreciar la victoria del rey Naram Sin. Es bastante antigua, se dice que es el año 2300 BC, el rey de Acadia, o de Acadia. Aquí se ven ellos yendo como a una guerra en contra de esto, quién sabe qué será eso. Se ve como ellos se acercan a este objeto, como conquistando ese objeto. Parece que están rezando por ese objeto. Este rey Naran
parece que tiene cuernos en su cabeza y los cuernos en esos tiempos se usaban para representar los dioses. Hay muchos de los dioses Anunnakis, de esos dibujos que se encontraron donde ellos aparecen con cuernos. Esto arriba que parece como una flor, usualmente de acuerdo a los pétalos de esa figura significaban el dios que trataban de dibujar en la tabla o cilindro. Esta es una foto de ese rey o dios siendo victorioso en una guerra. ¿Quién sabe qué guerra será? Muchas de estas tablas son de 6 a 7 pies de altas, otras más pequeñas, entonces ya se imaginarán lo grandes que son. Como pueden ver en esta foto, muchas de esas tabletas describían guerras y diferentes cosas, pero no solo ellos dibujaban las batallas, ellos también escribían sobre esas batallas, entonces no solo era la evidencia en dibujos o imágenes, pero también lo dejaban escrito, donde en esos escritos decía, y en esta tableta dice que un dios les ayudó a ganar la guerra y que ese dios usaba un equipo especial que ellos describen como misiles. No es que sean los misiles como los conocemos hoy en día, eran totalmente distintos. También hablaban de espadas, escudos, de flechas y muchas de esas tablas describían cómo esos dioses ganaban la batalla. Aquí ustedes pueden ver más fotos de estos objetos que parecen tener una forma de cono. Esto se les llama los Hittite Glyphs y se pueden ver lo que ellos describen como misiles, lo que ellos consideran como misiles, que caen de los cielos. Ellos decían que esos misiles caían de los cielos. Como pueden ver, hay estrellas a los lados, lo cual nos indica que esta figura está hablando de algo que tiene que ver con el espacio. Ahora, si ven aquí, se puede ver más estrellas y un ser dentro de una cámara, de una nave o con algo que parece estar volando en el espacio o el cielo. Se sabe que esa forma de cono que se ve en muchas de esas tablas y cilindros querían también denotar sus dioses. Esto es una foto de una pared en Egipto. Esta es una pieza increíble. Lo primero que podemos notar es que hay algo aquí arriba y hay algo aquí abajo. Arriba se ven gente que están dándole la espalda a este extraño objeto. Ellos parecen estar rezando porque tiene que ver con el dios. Ya sabemos que los cilindros también usualmente significaba esos misiles. No cilindros, misiles. Tenían que ver con dioses, misiles que volaban o caían de los cielos. Y un dios en esos tiempos, un dios nunca se le miraba directamente a los ojos, entonces como una señal de respeto siempre volteaban a mirar a otro lado. Ahora nosotros sabemos que este tipo de tecnología existe. Esta suena muy o se ve muy raro, pero no es raro. Lo que está aquí se ve y es obvio que es una nave espacial. Y ya nosotros tenemos esa tecnología, porque esa tecnología existe. La NASA hoy en día utiliza esa tecnología y utiliza un escudo térmico para ayudar al cohete a absorber el calor y a ayudarle a enfriarse rápidamente, para ayudarle a sí mismo con el despegue. Claramente esta figura se puede ver, se observa que ellos tenían esta tecnología. Y aquí se ve claramente el escudo térmico. Aquí abajo vemos estos como cositas o engranajes y dos figuras o dos seres que parecen estar haciendo o arreglando algo. Y es totalmente increíble. Y si usted algún día pudiera viajar a Egipto, vaya a la tumba de Hui. Y allí tomen todas las fotos que deseen, porque allá es donde van a encontrar esta pieza, para que asimismo ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué una civilización tan antigua como ellos? ¿Es que acaso ellos tenían una imaginación tan grande? Increíble.
Bueno, todos, voy a dejar este video así por el momento y seguiré con la siguiente parte nuevamente en otro video, así que estén atentos porque se pondrá mucho mejor. Y espero que hasta el momento les haya gustado lo que les he podido contar y la información que he recibido y he podido confirmar a sí mismo con estos videos, lo cual, como les dije, todo parece encajar y todo parece tener una razón. Bueno, hasta pronto y los veré en el próximo video. Chao.